Voy a tomar lectura de los primeros dos versículos, 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, aquí vemos nosotros que por eso es como una postdata, así se llama, así es el título del mensaje, postdata, una petición y exhortación final. Pablo parecía haber concluido la epístola en el capítulo 2, cuando hasta se despide y todo, y entonces vemos que había un par de asuntos que tenía que tratar, y por eso hace esta introducción a esta tercer capítulo. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Obviamente no todo el mundo creerá, ¿verdad? Está más que claro eso. Vamos a ver, según lo que hemos venido viendo ya, hoy se está concluyendo la epístola, quedaron dos asuntos de suma importancia. Todo lo que está en la palabra de Dios es importante, y no quiero que ignoremos esto. Así que como introducción, Pablo hace una postdata que no es otra cosa que aquello que se añade a una carta ya concluida, para traernos un par de asuntos de suma importancia. El primero es pedir oración para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es interesante cómo lo usa, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, o sea, para que el evangelio sea predicado en todo el mundo, que es la gran comisión, pero también dice que sea glorificada. Y eso es tan importante porque es como si dijera, para que la palabra de Dios corra, pero tenga los frutos necesarios para que se viva la luz de los que han alcanzado la misericordia y la gracia de Dios. El apóstol Juan usa la misma metáfora del agua como ríos para referirse a la palabra predicada. Por eso dice corra, y esto da un sentido de corriente, de agua, de río. Nos llama la atención en Juan, cuando Jesús le predica a la mujer samaritana junto al pozo. Él le dice en el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús le dice a la mujer, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Y aquí es un texto muy adecuado con nuestro mensaje, porque dice para que la palabra de Dios corra. La palabra de Dios es como la persona aquí cree, dice ella aquí, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, cuando una persona le llega la palabra que fluye como de un manantial, él mismo se convierte en una fuente, en un manantial de agua para otras personas. Y para eso es que Pablo pide oración, para que esa palabra fluya y corra y alcance a más personas. Juan 7:37, vemos a Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día, la fiesta duraba 7 días, Jesús se puso enfrente de ellos y les dijo esto. También ahí estaban usando mucho el agua siempre purificar. También recordaban de cómo cruzaron el Mar Rojo y todo eso. Entonces siempre tenían eso, le ponían agua en el altar, en el contexto. Entonces ahí en ese mismo contexto, en Juan 7:37, dice que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjate, usando la misma analogía, la misma metáfora. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Vemos? Y es una metáfora porque se está refiriendo al Espíritu Santo que van a recibir los que crean, porque aquí mismo lo dice. Esto dijo, como vemos que Juan es más doctrinal, aquí continúa con la parte doctrinal. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. O sea, es una alegoría, es una metáfora decir que es como un río, como un manantial que salte para vida eterna, pero se refiere al Espíritu Santo que recibe todo aquel que nace de nuevo, y de esa manera la palabra de Dios corra. Para eso tenemos que orar. ¿Ves que era importante lo que Pablo nos quería decir? Y luego dice, y sea glorificada. Que la palabra de Dios corra es importante, que todo el mundo conozca de la palabra es importante, pero es más importante entender que la fe sin obras está muerta, ¿verdad? ¿Qué se entiende por glorificar? Es hacer la voluntad de Dios.
Juan 17:4 tiene clara lo que significa glorificar. Por ejemplo, dice: yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo Jesucristo glorificó a Dios en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le encomendó, Él glorificó a Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra y hacemos lo que Dios dice, estamos glorificando a Dios. Ese es el mensaje que dicen estas palabras. Así que la palabra de Dios tiene poder de glorificarse a sí misma. Nosotros, haciendo la voluntad de Dios, glorificamos también a Dios. Isaías 55:10 me gusta, usando misma alegoría, metáfora, lenguaje profético, dice estas hermosas palabras que se cumplieron obviamente ya en Cristo. Dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, o sea, será glorificada, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de lo que Dios nos está prometiendo. Es una profecía que se cumple en Cristo, como lo estamos viendo ahorita. En este mensaje Pablo por eso ora para que eso siga pasando en los creyentes, ¿verdad? Este texto contiene los dos elementos de la petición de oración de Pablo: corra y sea glorificada. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. O sea, queda solo. Pero eso quiere decir, eso es una referencia clara al nuevo nacimiento, ¿verdad? Tenemos que morir al yo para resucitar en Cristo. Esa es una nueva vida, un nuevo nacimiento. Dice: pero si muere, ¿qué sucede? O sea, si realmente hay esa transformación, si nacemos de nuevo, dice: lleva mucho fruto. Eso es la palabra de Dios: corra y sea glorificada. Corra y siga corriendo, siga haciendo lo que Dios la mandó. Y qué bonito es la alegoría, ¿no? Como desciende la lluvia, como desciende el rocío, como desciende manantiales de agua limpia y va corriendo, va haciendo todo para lo que Dios la mandó. La alegoría amplía mucho la palabra, es otra forma, es otro tipo de lenguaje para decir las mismas cosas, pero de una forma más poética, más hermosa, más ilustrativa. Y el segundo punto, estoy introduciendo el mensaje, es una fuerte exhortación a los hermanos que persistieron en vivir en desorden sin trabajar. Esta era la cuarta amonestación por el mismo asunto, y una quinta vez más en forma indirecta. Fueron amonestados por el mismo asunto. Finalmente queda más que claro que su problema no era una falta de conocimiento de la segunda venida de Cristo, sino la ociosidad. ¿De dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? ¿Quieres algo? No lo consigues, peleas y le echas la culpa a cualquier cosa. Más es algo que tú quieres. Lo que tú no quieres es trabajar. Quieres vivir sin hacer nada y te haces que estás esperando a Cristo ya. Como que nunca entiendes. Pablo, en cada uno de los capítulos de las 2 epístolas, les habla de la segunda venida y parece que no entienden. No, es que no quieren entender. No quieren entender. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también nos rogamos, hermano, que amonestés a los ociosos. O sea, finalmente ese es el verdadero problema, no el desconocimiento de lo que era. Y estos sí que son irritantes al pueblo de Dios. Proverbios 10:26 dice, usando una metáfora otra vez, un lenguaje poético, dice: como el vinagre a los dientes, de irritante, o como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. O sea, así es el perezoso. Imagina enviar a trabajar a un perezoso, es irritante, ¿verdad? Como el vinagre a los dientes o como el humo a los ojos. Así que nuestro texto para apoyar este mensaje que estoy introduciendo ahorita, el que la mayoría de los hermanos están haciendo lo correcto y lleven mucho fruto, se debe al impacto del evangelio en poder por el Espíritu Santo. Este ha sido uno de los temas centrales de las 2 epístolas, lo he mencionado muchas veces, que está en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, pero voy a empezar del 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Si sos elegido, lo vimos en la escuela dominical, vas a ser glorificado, sin duda. Ahora,
¿cómo Pablo sabe de vuestra elección? ¿Cómo sabe que estas personas realmente creyeron? ¿Cómo sabe que estas personas a las que la palabra de Dios alcanzó realmente van a dar frutos? Dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es el poder de Dios, es esa agua que se destila, pero que no vuelve vacía, que hace lo que tiene que hacer. Es una alegoría del Espíritu Santo, hermanos, que el Evangelio en poder transforma a las personas, cambia a las personas, les cambia la vida, les acaba con toda su maldad, los convierte en otras personas. Eso es el Evangelio en poder, que lo vimos por toda la epístola. Hasta aquí como introducción. El mensaje es, a pesar de que son 18 versículos, es sencillo, porque vamos a ver una petición de oración y vamos a ver como segundo punto una enérgica orden de exhortación y por tercero una salutación de paz y gracia. Comenzamos, una petición de oración, segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, y ya vimos que eso es una postdata, quiere decir continuamos. Perdónenme, se me quedó algo, tengo que añadir un poco a mi epístola. Hermanos, orad por nosotros, por el team, Pablo, Silas y Timoteo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea, entre los tesalonicenses el evangelio llegó en poder. Eso quiere decir que la palabra corrió y fue glorificada, porque fue en poder. Y luego impactó a Macedonia, impactó toda la región de Acaya, esa palabra. Dice, orad por nosotros, dependencia los unos de los otros. Pablo escribe a los tesalonicenses desde Corintios y les pide a una iglesia que solo pasó escasas 3 semanas que oren por ellos. Eso es algo impactante, porque imagínate, él estaba en Corintios, donde duró 1 año y medio. En Efesios duró 3 años, allí duró 3 semanas. Y está confiando, él sabía de su elección, sabía porque el evangelio había llegado en poder, le está pidiendo a una iglesia que ore por ellos, hermano. Nosotros tendemos a escuchar solo a famosos, a creerle a personas que tienen una trayectoria muy grande. Queremos que oren por nosotros personas que uno cree que son más santos, que tienen años en el ministerio. Pero hermanos, eso no es lo que Pablo está haciendo. A 3 semanas de fundada le está pidiendo a la iglesia que oren por él, para que la palabra de Dios corra por ellos y dé frutos. Así que no debemos de menospreciar a nadie por el tiempo que tienen, eso es significativo. En otros ejemplos de esto mismo, también vemos a Pablo pidiendo oración a una iglesia no conocida personalmente y no fundada por él, la de Roma. En Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. O sea, es la forma de ayudar, orando por Dios, por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Acuérdate que no es de todos la fe. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios, eso glorifica a Dios, ya lo vimos ahorita. Y que sea criado juntamente con vosotros. Esta oración que pide a los colosenses, esta que vamos a ver ahorita, está muy relacionada con la oración que pide aquí en nuestro texto. Colosenses 4, versículo 2, es muy parecida, tiene mucha relación. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y lo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, o sea, para que la palabra de Dios corra. El Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debe hablar, para que Dios le manifieste como deben hablar. El mismo tiempo orar, hermanos, predicar la palabra es un milagro de Dios. Oramos siempre por eso, siempre en oración por eso. Entonces no podemos nosotros sin las oraciones. Tenemos que estar claros que esto es un milagro del Señor, como lo dice la palabra de Dios, para que nos manifieste cómo debemos de hablar. Debemos de creer en el poder del Espíritu Santo para eso. El propósito para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como fue entre los tesalonicenses, lo vimos en el mismo 1 Tesalonicenses 1, capítulo 8.
Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Corrió, divulgada, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, corre como ríos de agua, se ha extendido, de ahí la metáfora, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Eso qué quiere decir? Que ese evangelio llegó en poder, da evidencia, no tenemos que hablar. La palabra llegó. ¿Cómo sé que llegó? Mírala, cambio. Abandonaron los ídolos, se fueron a Dios. Abandonaron toda maldad, todo pecado, se volcaron a Dios. O sea, así me callaron no tenemos ni que hablar nada. Esa es una prueba de que el evangelio llegó en poder y no en palabras solamente. Así lo profetizó Isaías siguiendo estas mismas alegorías de la palabra de Dios. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré, esto que estamos viendo aquí ya estaba profetizado 750 años antes. Dice, yo derramaré agua sobre el sedecal, sobre la tierra seca, y ríos sobre la tierra árida. Eso se refiere a la gente muerte espiritual, seca, sin palabras, sin Dios, almas secas, muertas. Yo y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Qué hermosa metáfora, alegoría para decir lo mismo, ¿verdad? Así se ve de hermoso esto. Ahora, ¿cuándo esta palabra es glorificada? La glorificación de su palabra no es otra cosa que las obras que produce el nuevo nacimiento en todo creyente y por supuesto el hacer su voluntad, y esto de la mano del Santo Espíritu, de la mano de Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Otra vez lenguaje alegórico. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es como le dije, la glorificación es lo que nos queda, lo hacemos en colaboración con el Espíritu Santo, pero no podemos hacerlo separados de Dios. El versículo 8 está impresionante de acoplado a nuestro texto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Te fijas cómo es la palabra? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué tengo que tener miedo de predicar? Sí, ella se predica sola. ¿Me entiendes? En esto es glorificado mi Padre. No solo en que la palabra corra, no solo en que sepas mucho, sino en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Ese es un verdadero creyente. Aquel que creyó y actuó. Aquel que el evangelio llegó en poder. Versículo 2. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Aquí tenemos las personas que creyeron que recibieron la palabra, las personas que probaron que la creyeron, y aquí tenemos a los que no creyeron, porque no es de todos la fe. Si la palabra de Dios corre y no es glorificada, es porque no ha nacido de nuevo realmente, o es glorificado o es vano o vacía. Mateo 21:44 dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sí, el que tropezara con Cristo, el que se quiebre ante Dios, que reconozca su pecado ante Dios, será quebrantado. Pero sobre quien ella cayere, le desmenuzará, porque no es de todos la fe. Lo hará pedazos, lo hará polvo. Primera de Pedro 2:7, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero no es para todos la fe. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, no corrió, ¿verdad? A lo cual fueron también destinados. Fuimos salvados para buenas obras, las que Dios dispuso para andar en ellas. Y si no lo son así, pues es que no es de ellos la fe. Ahora, ¿por qué la preocupación de Pablo al pedir esta oración? La respuesta es porque la fe sin obras está muerta. Es como la de los demonios o peor. Porque acuérdense, los demonios tiemblan ante la palabra de Dios. Los demonios tiemblan. Hermanos, si juntáramos a todos los teólogos del mundo, de todos los tiempos,
Nadie puede tener más conocimiento que el que ha tenido Satanás. El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo estuvo en la presencia de Dios Todopoderoso. El diablo estuvo en el lugar donde no ha entrado ningún ser humano. Por ejemplo, Ezequiel 28 dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Conocía todo, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí da una lista de todo tipo de piedras preciosas. El 14 dice: tú querubín grande protector. Hay ángeles, hay arcángeles, y los querubines están en la presencia de Dios entre las piedras de fuego, donde ninguno tiene acceso. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Imagínate de dónde viene el diablo, hermano. Por el diablo no pasan los años. Es eterno, no muere nunca. Eso dice la Biblia. Nunca vas a ver que diga que el diablo va a morir. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice el 17: se enaltece tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Corrompiste tu sabiduría. La sabiduría del diablo está corrompida. A causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra. Y eso ya lo sabemos. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, está claro por toda la Biblia. Acuérdense que los demonios tenían un conocimiento. Miraban a Pablo y miraban a los hombres que andaban con él. Dice: ¿qué decía el demonio en la muchachita que adivinaba? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y predican del camino de salvación. Tenían conocimiento. ¿Qué les pasó a los hijos de Exebas? Algo así, cuando querían sacar demonio a una persona, dice: nosotros sabemos quién es Cristo, nosotros sabemos quién es Pablo, pero tú no sabemos quién eres. Los demonios tienen conocimiento. Los demonios tiemblan delante de Dios. Así que, pero ¿de qué te sirve el conocimiento sin frutos? ¿De qué sirve eso? Pero lo vimos aquí en la apostasía, es de preocuparse. Versículo 3: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La confianza de nosotros no está en nuestras fuerzas, está en el poder de Dios, en el evangelio en poder, confiando en lo que Dios hará en nosotros. Ahora Pablo volca la oración, ahora está orando por nosotros. Él sabe que Dios lo hará, pero debemos orar los unos por los otros. Nosotros ya sabemos que somos enviados como corderos en medio de lobos, pero también sabemos que Cristo prometió que nadie nos podrá arrebatar de sus benditas manos. Ambas cosas están ahí. Versículo 4: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios es una prueba de nuestra salvación, obviamente, porque nosotros no podemos amar a Dios si Él no nos amó primero. Y la paciencia de Cristo es necesaria para la glorificación de su palabra, ya que hay lagunas espirituales, hay momentos en que no estamos tan llenos y nos podemos desesperar, podemos darle apertura al Satanás, al pecado, para que caigamos en descrédito delante de Dios. Entonces es importante siempre orar, estar pegados a la palabra, leer la Biblia todos los días, estar orando todo el tiempo para no darle lugar al diablo, porque no desconocemos sus maquinaciones. La confianza de Pablo y sus colaboradores tiene sus raíces en lo que Dios hará en nosotros por medio de la oración. Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Versículo 20: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y esto glorifica a Dios, hacer su voluntad. Dice: os haga aptos para toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Ves cómo? La santificación progresiva es de la mano del Espíritu Santo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esto es lo que agrada a Dios. Esto glorifica a Dios, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es como le damos gloria. Y aquí concluyo
con mi primer encabezado. Veamos el segundo. Una enérgica orden de exhortación. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí vamos a ver algo tan importante porque lo hemos estado viendo capítulo por capítulo, lo hemos visto 4 amonestaciones directas y una indirecta de estos mismos hermanos que están empecimados en no trabajar, y eso habla, por eso dice, eso es un desorden, viven desordenadamente. Como vemos en este texto, Pablo sabía cuál era la verdadera razón porque algunos tesalonicenses que parecían confundidos con la segunda venida del Señor, realmente su motivo era otro, la ociosidad. Y por otro lado, Pablo no estaba actuando severamente o a la ligera. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Pablo sabía que en el fondo eran ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Esos eran los que realmente estaban confundidos, débiles. Que sostengáis a los débiles. Que seas pacientes para con todos. La paciencia de Dios, como siempre se necesita. Continuando en el 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. O sea, vean, voy a leer el texto y luego lo explico. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, óiganlo bien. Quiere decir vagueando sin trabajar, si no trabajamos entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga, porque eso es lo que produce el trabajo, dardos y espinas. Dice, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Aquí vemos que el team, Pablo, el grupo, Pablo, Silas, Silvano y Timoteo, sacrificaron sus derechos que tenían a recibir ayuda de la iglesia. Le recibían de otras iglesias, pero no de ellos. ¿Por qué? Porque sabían cuánto les estorbaba eso. Por eso Pablo aquí sacrifica sus derechos. ¿Y qué hace? Le toca trabajar. Si predicaba de día, trabajaba de noche. O sea, le tocaba trabajar de día y noche. Tenía un oficio. Y Pablo dice, lo hice porque no hacerlo es vivir como ustedes, desordenadamente. Me tocaba trabajar. Lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses 3:8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que voy a sacrificamos nuestro derecho de vivir del evangelio, como dice la palabra de Dios. Que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Por amor sacrificaba sus derechos. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, esto es otra forma de decir lo mismo. Pablo, como sabía que eran desordenados, ociosos, le tocó trabajar. ¿Te imaginas agarrar dinero de una iglesia irresponsable como esta? No todos eran así, pero había muchos. La prueba está que en cada uno, y es que nada se le sale de control a Dios, porque gracias a estos ociosos, Pablo tuvo que decir en cada capítulo, los 8 capítulos que vemos, si los 7 ante todos, la primera epístola tiene 5 capítulos. En cada uno de ellos habló de la segunda venida. Y lo vimos en la segunda epístola, en el primero y en el segundo capítulo. ¿Por qué? Por los que estaban débiles y confundidos. Pero también detectó que unos meros eran ociosos. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Esto es radical. Esto ya es serio. Pablo se cansó. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, aquí Pablo ya ven en el contexto. O sea, ya tiene que ser duro, porque ya es mucho. Esta exhortación es fuerte y constante en las Escrituras. El pecado de la pereza es serio. Solo el libro de los Proverbios menciona 14 veces la palabra perezoso, pero de otra manera de ocioso, y eso se compone más. Habla tanto de eso. Los que han leído el libro de Proverbios saben bien cuántas veces les tira a los perezosos. Ponen un montón de pretextos para no trabajar.
Dicen, ahí está un león afuera, está muy caliente, cada pretexto que ponen. Sueño, se vuelven de la cama para un lado, para otro. Hay tantos textos que dicen eso. Así que la pereza es una forma de necedad. Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio. Así que el perezoso es necio, porque no ve a la hormiga. Siempre se está revolcando en la necesidad porque no trabaja. Y por si esto fuera poco, este es uno de los pecados que cometió Sodoma y Gomorra, por los cuales fueron destruidos. Porque la Biblia dice que Sodoma y Gomorra dice que comían, vendían, plantaban, se casaban, edificaban, hasta que vino el Dios y los destruyó a todos. Entonces dice, bueno, ¿a poco por esos pecados? Parece que eso es normal, comer, beber, casarse, todo. Entonces, ¿por qué fueron destruidos así? La respuesta que tenemos nosotros clara es: hubo más pecados. Estos pecados, hermanos, es prácticamente amar al mundo, ¿verdad? Y ir en contra de Dios. Es una impiedad. Lo que Sodoma y Gomorra tenían, vivían solo para sus deleites personales, solo para su cuerpo. Y eso los convirtió en sumamente egoístas y malvados. Y estaba lleno de homosexualismo, lesbianismo y todo eso. Entonces saben, pero Ezequiel nos habla más acerca del pecado de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16:49, y aplica un poco a nuestro texto. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan. No había pobreza, todo el mundo quiere que no falte el dinero, saciedad de pan. Esto lleva, y mira, dice: abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Sus hijas, refiriéndose a Gomorra y refiriéndose al otro país, al otro que estaba ahí cerquita. Dice: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Totalmente indiferencia, egoísmo, perversidad, maldad. O sea, todo esto, una cosa lleva a otro. Este es desorden. Esto es una vida desordenada. Inclusive vemos que cuando David pecó, en el caso de Urías, que ya saben, de la mujer de Urías, fue precisamente porque no fue a la guerra como tenía que ir. Se quedó ahí aburrido, y había dormido, no sabía qué hacer, se salió a andar caminando sin hacer nada, y ahí vio lo que no debería ver. Versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. La exhortación, hermanos, es por la palabra de Dios, por lo que Cristo nos dice: que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y dejen de andar pidiendo cuando no tienen por qué. Veamos las amonestaciones anteriores, y ahí el porqué de la urgencia de Pablo de dar, digámoslo así, un ultimato al asunto de la ociosidad. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:14 había hablado de esto. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, para que seas paciente para con todos. En Primera de Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Veamos el mismo énfasis fuerte en la exhortación al ocioso, lo cual está íntimamente relacionado con el pecado de la glotonería. Tito 1:12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, o sea que no se da solo en Tesalónica de ser flojo, o sea, también en Creta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Glotones ociosos. Pero no todos vivían en esa ociosidad y desorden. Versículo 13 dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, al resto, a los que no estaban involucrados. Y hacer el bien precisamente era lo que sigue aquí. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Esto es confrontador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre, y lo he oído por muchos pastores y más en la Reforma, que cuando alguien está en pecado dice: hay que guardar la reputación del hermano, no hay que decir nada.
Sí, cuando comete una falta al principio y se habla con él está bien, pero nosotros nos empeñamos porque porque la ropa sucia se cocina en casa, porque no se sepa. Pero aquí el texto no dice otra cosa. Si alguno no obedece a lo que decimos, pero fíjate lo que dice: por medio de esta carta, que es palabra de Dios, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hay un propósito, ahorita lo vamos a ver. La exhortación aquí sigue subiendo de tono: señalar las faltas de los hermanos, trazando bien la palabra de verdad, por supuesto. No es destructivo, sino constructivo, como lo vemos en este texto, Gálatas 2:11. Miremos esto, hermano. Vemos a alguien que se señaló por nombre y es un santo de los más santos. Era el jefe del que lo señaló. Estaba muy por encima, era como si hubiera sido lo más grande que hay. Pedro era el líder de todos los apóstoles. Mira lo que pasa aquí en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara. No anduve con chismecitos ahí mandándole decir, sino cara a cara, porque era de condenar su conducta. Era de condenar, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era otro pilar en la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, dice. O sea, pero después que vinieron y se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Fíjate lo que hacía Pedro. Dice, veamos que la representación es evitar que el daño sea esparcido, alcance a otros, y esto crear una lamentable división en la iglesia, hermanos. O sea, es mejor que Pablo lo confrontó a que el daño siguiera. Mira el resultado, versículo 13. Y en su simulación, el problema es que el que hace una falta no se va solo. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hay que parar eso. Hay que parar eso. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, no conforme a mi punto de vista, conforme a mis intereses, no, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, un ejemplo de dos santos. Los dos están en el cielo, los dos son apóstoles, son hombres de autoridad, los más grandes hombres que ha habido en la historia, la autoridad más grande, apóstol de Cristo. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestalo como hermano. Hermano, aquí estamos hablando de un hermano, de un creyente. Vimos aquí el caso de Pedro y Pablo, eran hermanos. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonestalo como hermano. Pero si lo señalas, si lo confrontas de esa manera, eso está muy mal. Bueno, aquí está la diferencia. Esto es como un balde de agua fría que dijera: calmadito, calmadito, no te lo comas vivo, es tu hermano, tranquilo, es tu hermano. Este glorioso versículo nos interpreta correctamente lo que quiso decir Jesús a Pedro, contestando la pregunta del apóstol: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y esto es en el contexto de la disciplina eclesiástica. Y yo he sido confrontado con esto y les aseguro que hoy me gozo de lo que la Biblia nos enseña. Bendito Dios, porque a Pablo no se le olvidó escribir estos dos asuntos aquí. Porque tenemos un asunto, mira, cuando alguien viene y peca, hablamos con él y se arrepiente por un pecado específico. Luego nosotros hablamos, él se arrepiente, bueno, gracias, oramos y todo bien. Y luego al rato dicen: ya lo volvió a hacer, ahí viene otra vez. Habla uno con él, lo vuelve a hacer y lo perdonamos, todos seguimos adelante. Al rato otra vez lo volvió a hacer y luego dice: oye, ya párenle, ya lo agarró de vicio. O sea, y digo, ¿qué quieres que haga? La palabra de Dios dice perdonarlo y perdonarlo. Pero mira lo que vemos en este texto. Eso dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, que ese es el propósito. Dice: más si no te oyere, toma a uno contigo, o a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyera a la iglesia, ahí sí ya está el asunto, hermanos. Por eso esto es serio. Pablo está llegando al colmo. Si no oyera a la iglesia, después de tanta amonestación, ahora sí, tenlo por gentil y publicano. Ambas cosas van, porque hay habido muchos que solo agarran una cosa y sueltan la otra, como lo voy a explicar ahorita. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que esto está claro, ¿verdad? Y luego dice el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, este es mi punto, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro quiso ser exagerado. ¿Hasta 7? La respuesta lo sorprendió. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso que Pedro dijo, pues aumentanos la fe. Y luego Jesús da una parábola, donde un hombre que debía muchísimo dinero se le perdonó la deuda, pero luego él se encontró a uno que le debía una miseria y casi lo mata. O sea, hay que creer esto. Ahora, siempre hay que ver este texto sin perder de vista este otro. Romanos 16, 2 textos más. 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Cuando esto llega a que te haces un grupo de flojos y empiezan a atacar todas las doctrinas de la iglesia, ahí se meten en problemas. División, y tropiezan en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Pero más claro, Tito 3, versículo 10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo. Y fíjate lo que dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, por eso la exhortación tan fuerte, por eso la advertencia, ¿verdad? Hay que tratarlo como hermano, pero para que se arrepienta, porque esto ya era mucho. Ustedes saben cuántas veces se les habló. Eso también fue importante. Aquí nos aprendimos otra cosa. El propósito es restaurarlo, hacer todo por bien. Pero después de tanto, si vemos eso, va a crear una división, va a crear un problema, y ahí ya terminamos con esto, tan doloroso como esto. Tercer encabezado, una salutación de paz y gracia. Esto es rápido. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, es lo que se ocupa. La paz de Cristo es la más necesaria en medio de tantos conflictos y malos entendidos. Tenemos que hacer todo con mansedumbre, todo con amor. La defensa del Evangelio debe ser con mansedumbre y amor. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y aquí viene nuestro texto, el 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como lo de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17 dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Esta clara indicación de la veracidad de su carta es en respuesta al peligro de los imitadores ya mencionados en el capítulo 2:2, donde vimos, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de lo que les enseñaron, ni os conturbéis ni por espíritu. Con aquellos que vienen, me dijo Dios esto, me dijo el Espíritu Santo esto, o sea, esos son loqueras. Ni por espíritu, ni por palabras, ni por cartas como si fueran nuestras. Por eso el énfasis de Pablo, esto escribí yo, así escribo, tiene mi sello, para que no se confundieran más. Versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. La autoridad apostólica
La autoridad, perdón, es apostólica, pero la gracia es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el todo en todos, como lo dice Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni ascita, siervo ni libre, sino que en Cristo Él es el todo en todos. Es la única solución de los problemas, estar en Cristo, hacer todo para la gloria de Cristo, sin murmuración, en la mansedumbre y en el amor del Señor, como lo es su gracia en todos. Vamos a dar dos aplicaciones. Primero, hermanos, vamos a aplicar este mensaje, estos dos puntos que nos han ilustrado, nos han enseñado mucho. Ya vieron que la palabra de Dios predicada expositivamente siempre es alentadora y siempre tiene un mensaje para los santos. La oración no debe ser el último recurso, sino el único. Voy a aplicar el mensaje, por eso Pablo pide oración, hermano. No hay forma de que la gente se salve solo predicando, hay que orar para eso, porque lo dice la Biblia. Por eso la oración no la pidió solo ahí, la pidió en muchos textos. La oración no debe ser el último recurso, sino el único. No debe ser la opción, sino la regla. No solo debe ser nuestro mejor arma espiritual, sino el arma que activa toda la armadura divina. Es el botón que enciende el arsenal celestial contra el maligno. Vamos a la caja fuerte donde tenemos el arsenal de armas espirituales, y esta es la clave para que la abramos. Efesios 6, 14, 20. Ahí está toda la armadura de Dios. Efesios 6, 14, 20. Vamos a comenzar del 6 para contextualizar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fortaleza? Todo viene de Dios, son armas espirituales. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya ven qué clase de rival es el diablo, Nuestra lucha no es con carne ni sangre, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No se trata de matarnos entre nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra demonios, hermano. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, está firmes. Ahora aquí tenemos las armas, pero un arma no hace nada sola, hay que activarla. Mira, dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el conocimiento de Dios, para que la palabra de Dios corra, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Cristo es la que nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, hablando de lo que la palabra de Dios corra, ¿verdad? Que la palabra de Dios corra. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que es como creímos, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora dice, fíjate lo que dice el 18. Es como, aquí están las armas, como le digo, solas no hacen nada, pero ¿qué dice el 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así es como se aplican estas armas, hermano, porque son armas espirituales. ¿Cómo las activo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía, con denuedo, dice la palabra, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, otra vez con valentía, hable de él como debo de hablar. No andar con miedo, ni torciendo la palabra, ni viendo quién está aquí, a quién le duele, a quién no le duele. Tú predica la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer, valentía. Aquí tenemos bien claro eso. Entonces vemos, es una aplicación hermosa para nosotros, la oración. Pablo ora por eso, la oración por nuestros seres queridos, la oración por nuestros familiares, la oración, hermanos. Tenemos que orar. Hoy en esta mañana yo no contesto el teléfono, pero tengo un amigo que todos lo conocen, ya sabrán de los que nos conocen, que tengo años de conocerlo, y me habló, pero lo ha estado invitando a la iglesia, ha tenido un poco mala la salud. Y me habló a las 7 y le dije, no contesto a estas horas, pero le voy a contestar con gusto, porque me dio un gusto. Dije, seguro viene a la iglesia, lo acabo de invitar.
Y no me habló su hijo para decirme que se va a morir. ¿Verdad? Que hoy ya lo desconectan hoy y se va a morir. Entonces que vaya para despedirme de él. Eso me puso triste, pero le pedí a Dios fortaleza, valentía y ánimo para predicar la palabra. Hay que orar por ellos. Después es tarde. Ya no alcanzó a venir y tampoco tuve más tiempo de ir. O sea, hay que hablar la palabra, pero orando, como dice la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Ves lo que se quedó aquí? Lo que estaba aquí. ¿Qué tal si Pablo no le escribe? Segunda aplicación. El apóstol Pablo sabía que tanto los efesios, donde pasó 3 años, como los tesalonicenses, donde solo estuvo 3 semanas, tenían algo que darle. Y de ambos necesitaba la ayuda de sus oraciones. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La ignorancia y el humanismo muchas veces nos lleva a discriminar entre hermanos. Nos cuesta mucho trabajo el aceptar que también de los hermanos desconocidos y humildes podemos aprender algo. Creemos que solo los vasos de oro tienen la correcta teología, experiencia y conocimiento sin embargo, dice, esto no es lo que Cristo nos enseñó en su palabra, porque 2 Corintios 4 se dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate, qué conocimiento, qué poder. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo no consideró un vaso de barro a una iglesia de 3 semanas, hermanos. Pablo les pide a lo mismo que le pidió a Corintios, lo mismo que le pidió a Efesios, que eran maduros. De Efesios se fundaron muchas iglesias. Efesios fue como un lugar, un centro muy importante. A ellos también les pedía, pero también les pidió a ellos. No hay que menospreciar. De vez en cuando, bájenle abajo. De vez en cuando miren los sermones de los pequeños, porque siempre estamos buscando lo de los famosos. A ellos ya los miran mucho. Predican 30,000, 20,000 views. Pero también vean los que tienen 12, 13 views ahí. También Dios habla ahí, hermano. Dios guardó tesoros en vasos de barro. No menosprecien eso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso oramos. Sabemos que el poder es de Dios, pero se activa con la oración. Esa es la voluntad de Dios y eso glorifica a nuestro Dios. Es que bien importante entender esto. Y por lo demás, en cuanto a la ociosidad, hermanos, también existe la ociosidad espiritual. No crean que solo se refiere a la del trabajo. No leer la Biblia, no orar sin cesar, eso nos hace débiles, vulnerables al pecado. Tenemos que orar siempre, tenemos que tener comunión con Dios, tener comunión con los santos, gozarnos con los hermanos, porque eso también es importante, es otra cosa que fortalece nuestro espíritu. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por tu bendita palabra, por esta comunidad de santos, Señor, y como siempre oro de todo corazón por ellos, en el nombre de Cristo, por las necesidades de todos ellos, para que las necesidades espirituales, económicas, físicas, llénalos de aliento, de sabiduría, de conocimiento. Únenos y danos ese amor que solo lo tenemos en Cristo Jesús. Te rogamos, sé con nosotros y guárdanos en el resto de la semana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.